Descubierto, el increíble secreto de esta abuela que transformó la vida de su papá para siempre, el pequeño pueblo de San Gregorio, donde el aire huele a maíz fresco y el sonido de risas de niños llenan las calles polvorientas. Llevaba días sumido en un manto de tristeza. Doña Clara, una abuela de 80 años, estaba en el centro de los corazones dolidos de todos. Su hijo Manuel había dejado el hogar para perseguir un sueño en la ciudad, dejando atrás su amor incondicional. Con cada paso que daba el joven hacia la madrileña urbe, el corazón de su madre se fragmentaba, como el maíz que se muele para hacer tortillas. Cada arruga en las manos de Clara era un testamento a su sacrificio, cada rayo de sol un recuerdo de una lucha digna, y cada lágrima una pregunta sin respuesta. ¿Por qué se había marchado? Manuel, con aire de soberbia y esperanzas desbordantes, no sabía que el éxito a menudo es el reflejo de nuestras raíces. En la ciudad, se encontraba rodeado de luces brillantes, oportunidades tentadoras y decepciones amargas. Su sueño de conseguir un empleo en una nueva planta se convirtió en una pesadilla, cuando se dio cuenta de que su humildad no era un activo, sino un estigma. Los días se convertían en semanas y su esperanza se desvanecía como el humo de un fogón. Mientras tanto, en San Gregorio, los murmullos del pueblo se centraban en la figura desgastada de Clara, quien seguía tejiendo su ropa, su mirada perdida en el horizonte, esperando el regreso de su hijo. Esa espera se tornó una rutina hiriente, un golpe constante en su pecho. Pero lo que nadie sabía era que doña Clara guardaba un secreto poderoso. Un antiguo diario, legado de su madre, que contenía historias de sacrificios, amor y valentía en tiempos de adversidad. En cada hoja, se hacían eco de sus luchas y victorias. La verdadera riqueza está en los vínculos, había escrito su madre. Clara sabía que quizás ese diario era lo que Manuel necesitaba. Decidió enviarlo junto con una carta llena de amor y nostalgia, esperando que el eco de las palabras despertara en él la esencia de su ser. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Manuel recibió el paquete en un día cualquiera, uno de esos días grises que llenan de pesadez el alma. Al abrirlo se encontró con el diario y la carta de su madre, que decía: hijo, nunca olvides quién eres. Recuerda cada sacrificio que hemos hecho y honra nuestra historia. Con lágrimas en los ojos pasó las páginas, y poco a poco, la memoria de su madre lo envolvió en un abrazo cálido. Las palabras de Clara resonaban con fuerza en su interior, recordándole que su verdadero valor era ser quien siempre había sido. En ese momento de revelación, Manuel se enfrentó a un dilema: seguir persiguiendo un futuro incierto en la máquina implacable de la ciudad, o regresar a su hogar, al calor de los brazos de su madre. La tensión lo ahoga. Esa última mirada hacia el diario lo lanza a la encrucijada de su vida. ¿Podrá regresar y redescubrir lo que realmente importa? ¿O se perderá en su búsqueda egoísta por el éxito? Mientras la historia de doña Clara y Manuel se despliega, una llamada inesperada interrumpe su atormentada reflexión. La voz temblorosa de su madre se cuela por el teléfono, llena de esperanza y promesa de un futuro que tal vez aún podría ser transformado. ¿Qué sorpresas guarda Clara para su hijo? Las respuestas están más cerca de lo que imagina, y este viaje apenas comienza. El sonido del teléfono resonó en la habitación, un eco en medio de la soledad que envolvía a Manuel. Con mano temblorosa contestó, sintiendo como su corazón latía más rápido a medida que la voz de su madre llenaba el espacio vacío. Manuel, hijo, ¿estás bien? Clara preguntó con un hilo de voz, llenando de sentido su soledad. En aquel instante toda la tristeza de la última semana se desbordó. Las palabras se amontonaban en su garganta, como si cada frase que había querido decir se resistiera a salir. Madre, no sé. La ciudad es difícil, respondió, su voz temblando con la incertidumbre de lo que le esperaba. Las palabras de su madre resonaban en su mente, recordándole que había algo más importante que el éxito material. He recibido tu carta y el diario. Me he dado cuenta de muchas cosas. Una chispa de esperanza brilló en la voz de Clara. Escucha, Manuel. Quiero que sepas que siempre puedes volver a casa. Hay algo que no te conté sobre tu abuelo. Él era un hombre de entrega y sacrificio, y dejó un legado que merece ser contado. Me gustaría compartirlo contigo, pero necesito que estés aquí. Necesito que regreses. ¿Legado? ¿Qué legado?
Preguntó Manuel, intrigado y confundido. La apertura de su madre a nuevas historias lo hicieron sentir que quizás había otro camino. Cuando regresas, te lo contaré. Es tiempo de que sepas de dónde venimos, de nuestras luchas y nuestra fuerza. Las raíces son lo que nos sustenta, dijo Clara, casi en un susurro. Las palabras de su madre lo hicieron reflexionar. El peso de su decisión se volvió abrumador, como si el futuro que una vez idealizó se desvaneciera ante la posibilidad de un significado más profundo. ¿Acaso había estado buscando en el lugar incorrecto? Mientras hablaban, Manuel sintió una punzada en el corazón, un deseo latente de reconectar con sus raíces. Voy a volver, madre, dijo finalmente, su voz ahora firme y decidida. Necesito escuchar tu historia. A medida que la conversación continuaba, Manuel sintió una transformación en su interior. La ciudad, con sus luces y sombras, ya no parecía tan atrayente. Se dio cuenta de que el éxito no significaba dejar atrás a su familia. Aquel momento con Clara, llena de amor y fortaleza, le recordaba lo verdaderamente valioso en la vida. Después de colgar, Manuel sintió una electricidad recorrer su piel. Una oleada de determinación lo invadió, estaba listo para regresar a San Gregorio, a la calidez familiar, pero no sin antes resolver un par de asuntos en la ciudad. No podía dejar que el tiempo se deslizara entre sus dedos sin luchar por su futuro y honrar, al mismo tiempo, su pasado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de levantarse, un extraño mensaje apareció en su teléfono: tu abuela necesita que regrese ahora. Hay algo que debes saber antes de que sea demasiado tarde. El éxtasis de su decisión se vio empañado al leer esas palabras en su pantalla. Manuel se congeló, el corazón palpitando fuertemente. ¿Qué significa esto?, musitó, inquieto. ¿Acaso su madre estaba en peligro? La urgencia del mensaje lo empujó a actuar rápidamente, dejando en suspenso los planes que había tejido con tanta ilusión. ¿Qué había tras esa advertencia? Esa pregunta ardía en su mente mientras buscaba respuesta. Sin pensar, se puso en pie y, con un impulso desesperado, se dirigió hacia la puerta. La vida en la ciudad parecía ahora un eco distante, mientras que su hogar, con todas sus historias por descubrir, lo llamaba con fuerza. Lo que iba a encontrar en el regreso podría cambiar su vida para siempre. Manuel salió a la calle, decidido no solo a volver, sino a enfrentarse a lo que el destino le tenía reservado. ¿A qué se refería el mensaje? ¿Y qué secretos y revelaciones esperaba a su regreso a San Gregorio? Las calles de la ciudad parecían moverse más lento mientras Manuel se apresuraba hacia la estación de autobuses. El bullicio habitual se desvanecía en comparación con el torrente de pensamientos que sacudían su mente. El mensaje de su abuela lo había sobresaltado. Nunca imaginó que en una simple oración podría habitar tanto misterio y preocupación. A medida que caminaba, se preguntaba qué podría ser tan urgente e importante. Cuando llegó a la estación, el aire estaba lleno de aromas de café y el sonido de maletas rodando sobre el suelo. Manuel compró su boleto con la esperanza de que al menos le quedaban algunas horas para desentrañar ese enigma. Se sentó en una de las sillas de plástico tratando de apaciguar su mente. Enfrente de él, un grupo de niños jugaba a correr mientras sus madres los miraban con ternura. La calidez de esos momentos lo hizo sonreír, recordándole la inocencia de su propia niñez, cuando la vida no parecía complicarse tanto. Sin embargo, su mente volvía a su abuela, doña Rosa. Una mujer que siempre había mostrado fortaleza ante la adversidad, con historias que parecían ser un refugio. ¿Pero qué podía ser tan alarmante? Manuel sacó su teléfono nuevamente y se preguntó si debería llamar. El pensamiento cruzó por su mente, pero la idea de interrumpirla le hizo dudar. Había tanto que no sabía de su familia, tantas historias que parecían perdidas entre las sombras del tiempo. Finalmente el autobús llegó, y Manuel se unió a los pasajeros. Sentado junto a la ventana, observó cómo la ciudad se desvanecía detrás de él, reemplazada por campos y montañas que parecían recordarle sus raíces. A cada kilómetro que recorría, sentía como el peso de la angustia se transformaba en una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que al final de ese viaje lo esperaba la verdad, una verdad que podría reconciliar su pasado con un futuro incierto. Los recuerdos comenzaron a aflorar uno tras otro. Doña Rosa siempre le contaba sobre las tradiciones familiares, sobre su abuelo que había tenido que abandonar su tierra natal buscando una vida mejor. La historia que ella contaba estaba llena de sacrificios, pero también de amor y esperanza. ¿Qué parte de esa historia había quedado oculta? ¿Qué revelación amenazaba con cambiar todo lo que conocía? Al llegar a San Gregorio, la familiaridad del lugar le dio la bienvenida como una manta suave. La nostalgia se asentó en su corazón cuando vio el pequeño hogar de su madre.
Sintiendo una mezcla de miedo y anhelo, se acercó a la puerta con determinación. Un último vistazo a su teléfono le recordó el mensaje de su abuela, frío y crudo. Era hora de descubrir qué es lo que doña Rosa necesitaba compartir. Abrió la puerta, y el aroma a comida casera lo envolvió. Clara sonreía desde la cocina, pero Manuel podía ver en sus ojos un reflejo de preocupación. ¿Dónde está la abuela?, preguntó sintiendo que cada palabra caía como un peso sobre el aire. Clara lo miró, y su expresión cambió. Está en su habitación desde esta mañana. La luz en sus ojos se apagó momentáneamente como si un velo de tristeza cubriera todo. El corazón de Manuel latió con más fuerza. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero el peso de la incertidumbre ahora se hacía abrumador. Se acercó a la puerta de la habitación de su abuela, las manos temblándole ligeramente. ¿Qué secretaría le revelaría doña Rosa? ¿Qué legado había estado oculto por tanto tiempo? Antes de tocar, escuchó un leve susurro. La voz de su abuela, suave, casi imperceptible. Manuel. La llamó como si esperara con ansia su llegada. El tiempo parecía detenerse y en ese momento Manuel supo que su vida no volvería a ser la misma. Al abrir la puerta, encontró a doña Rosa sentada en su cama, con una expresión que mezclaba amor y tristeza. Mi querido Manuel, hay algo que tienes que escuchar, algo que podría cambiarlo todo. La respiración de Manuel se detuvo. ¿Qué le diría su abuela? La urgencia en su llamada estaba justificada, y lo que estaba a punto de descubrir lo llevaría a un destino inesperado. ¿Estaba preparado para la verdad que lo esperaba? La intriga lo abrazó mientras se acercaba, sabiendo que al cruzar ese umbral, no podría volver atrás. El aire estaba lleno de un silencio denso y profundo, solo roto por el suave crujir de la cama de doña Rosa al acomodarse. Manuel sintió un nudo en el estómago mientras el rostro de su abuela se iluminaba con una mezcla de ternura y una carga emocional que le costaba comprender. Ella lo miró con esos ojos sabios que habían visto tantas temporadas en la vida, y él supo que estaba a punto de recibir una historia, una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Desde que eras pequeño, querido protegerte de esto, comenzó doña Rosa, su voz temblorosa como si cada palabra fuera una bomba de tiempo. Pero ahora no puedo guardarlo más. Manuel respiró hondo, las palmas sudorosas. ¿Qué podría ser tan grave que necesitara ser ocultado? Ella cerró los ojos por un instante como si en su mente buscara la mejor manera de comenzar. En esos pocos segundos Manuel sintió que la distancia entre ellos se achicaba, y la historia de su familia, como un laberinto, esperaba ser desvelada. Tu abuelo, la voz de doña Rosa se rompió. Él tuvo que dejar su hogar por razones que no puedo ignorar más. Algunas verdades son difíciles de aceptar, pero no hay otra manera. Un escalofrío recorrió la espalda de Manuel. Sin saber por qué, comprendió que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría no solo su percepción de su familia, sino también de sí mismo. Él no solo abandonó su tierra natal buscando un futuro mejor, continuó doña Rosa, su mirada distante. Él huyó. Huyó de un pasado que lo perseguía, de decisiones que no tomaron en cuenta a la familia. Manuel sintió como su corazón se contraía. Las palabras de su abuela se entrelazaban con la imagen que siempre tuvo de su abuelo. Por primera vez, la figura heroica que había sido pintada en sus recuerdos comenzaba a desvanecerse. La idealización se tornaba en un matiz más complejo. Me enteré de esto mucho después de que nos casáramos. Siempre pensé que era momento de contártelo, de darte el contexto que necesitas para entendernos a todos, dijo doña Rosa, dejando caer unas lágrimas que rápidamente secó con la mano temblorosa. Era un hombre bueno, un hombre que amaba, pero también era un hombre que cargaba con secretos. Manuel comenzó a tambalearse emocionalmente. La historia de su familia, su legado, se desmoronaba como castillos de naipes. ¿Qué tipo de secretos?, preguntó con dificultad, deseando que su voz no temblara tanto. Secretos oscuros, susurró ella, como si lo estuviera confesando no solo a su nieto, sino a la vida misma. Él estaba involucrado en asuntos que nunca entendí del todo. Los peligros que vivió lo marcaron, y mi decisión de no contarte fue por amor, por cuidar de ti. Las emociones se agolpaban en el pecho de Manuel. Por un lado, deseaba que todo esto fuese solo una confusión, una mala interpretación de lo que su abuela intentaba decir. Pero su mirada sincera lo mantenía anclado a la realidad que le revelaba. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Manuel apenas pudo preguntar, la voz saliendo entrecortada, la angustia palpitante en su interior. Porque ya no soy fuerte como solía ser.
Quiero que entiendas que nuestra familia está construida sobre verdades y mentiras, decía doña Rosa, su pecho subiendo y bajando con cada palabra. Y el tiempo se agota para que tú también puedas tomar decisiones. La declaración lo golpeó. Era un recordatorio de que cada ser humano, cada familia, carga un conjunto de secretos que pueden afectar la vida de otros. Manuel necesitaba hacer algo. Tenía dos opciones, permitir que la historia lo definiera o buscar su propia verdad. ¿Y qué debemos hacer con esto?, preguntó, sintiendo que cada letra era un paso hacia un nuevo futuro. Debes decidir por ti mismo, Manuel. La vida es un rompecabezas y cada pieza importa. La aceptación de esta verdad puede liberarte o atarte aún más, finalizó su abuela, su voz llena de una sabiduría que solo se logra con el tiempo, mientras se sumergía en sus pensamientos. Por primera vez Manuel sintió que un paso muy importante se agitaba en su interior. ¿Qué haría con esta revelación? ¿Cómo enfrentaría la historia y su peso? La ventana de la habitación dejó pasar un rayo de luz que iluminó la penumbra y al mismo tiempo reflejaba la latente esperanza. Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, un fuerte golpe en la puerta lo hizo saltar. Clara. Abuela. El pueblo está hablando de la aparición de algo extraño en las montañas. Debemos ir. La voz de un vecino rompió el silencio, trayendo consigo una nueva urgencia. El corazón de Manuel se aceleró. Ahora no solo tenía que lidiar con sus propios demonios, sino con la incertidumbre que acechaba a su familia. ¿Qué significaba esa aparición? ¿Estaban en peligro? Sabía que debía tomar una decisión, no solo sobre su pasado, sino también sobre el futuro inmediato, mientras las preguntas giraban en su mente y el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos. Manuel comprendió que lo que había comenzado como un viaje de descubrimiento se tornaba en una carrera contra el tiempo. ¿Podría unir las piezas del rompecabezas antes de que fuera demasiado tarde? ¿Sería capaz de enfrentar lo que se cernía sobre él y su familia? Al final del día, las respuestas que buscaba estaban enlazadas a decisiones que pronto tendría que hacer. Manuel se levantó de la cama, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El grito del vecino resonó como un tambor en su mente, mezclando la angustia por la revelación de su abuela con un nuevo miedo que surgía del exterior. Se miró brevemente en el espejo. Era un reflejo roto, lleno de preguntas que aún no tenían respuesta. ¿Debo ir?, se preguntó saltando de la cama, mientras la adrenalina comenzaba a nublar sus pensamientos. Clara, que había estado parada en la puerta, observaba a su hermano con ojos llenos de incertidumbre. Manuel, no podemos ignorar lo que está sucediendo, empezó a decir ella, y su voz tembló un poco. Lo que sea que haya en las montañas, probablemente nos afecta a todos. Se dirigieron al patio, donde varios vecinos ya comenzaban a agruparse con rostros de preocupación. Doña Rosa quedó atrás, en la penumbra de su habitación, como un faro de verdad que aún se desvanecía en la distancia. Manuel quería correr hacia ella, buscar consuelo en su figura familiar, pero ahora había algo más grande que les conectaba a todos, el misterio que colgaba en el aire. Mientras se acercaban al centro del pueblo, el murmullo iba en aumento. Encima de la colina, una sombra oscura se erguía contra el cielo. Manuel sintió una combinación de curiosidad y angustia al observar cómo el pueblo se congregaba, algunos con herramientas en la mano, otros simplemente mirando con ojos muy abiertos, como si esperaran descubrir el fin del mundo. ¿Qué crees que es?, preguntó Clara con un susurro apenas audible, mientras avanzaban. No lo sé. Manuel se arriesgó a abrir la boca, pero la verdad era que no había forma de explicarlo. Las leyendas que fluyeron a lo largo de su vida en el pueblo se agolpaban en su mente. Susurros de cosas inusuales en las montañas, misterios que nadie se atrevía a tocar. Aquello era un espectáculo en el que la vida y la muerte parecían coexistir. Mientras llegaron a la plaza, pudo ver a otros hombres del pueblo apuntando hacia la montaña. Un silencio profundo cayó al sentir la gravedad de la situación. En medio de las preocupaciones, Manuel recordó lo que había escuchado de su abuela: las decisiones definen tu verdad. Era una declaración poderosa ante lo que se veía frente a sus ojos. Una figura se alzó entre la multitud, don Salvador, el anciano del pueblo. Con voz temblorosa, comenzó a relatar los sucesos extraños. Desde anoche muchas luces han aparecido en las montañas. Algo está cambiando. No es solo una leyenda esta vez. Hay movimiento y nos afecta a todos. Las palabras del anciano fueron un calambre, un retortijón de miedo y dudas en el estómago de Manuel. ¿Y si había algo relacionado con el oscuro legado de su abuelo? ¿Una conexión que podría desvelar verdades aún más profundas? Un incontrolable impulso de involucrarse se apoderó de él.
Yo debo ir allí, anunció sin pensarlo, su voz resonando en el silencio. Una mezcla de determinación y terror lo embargó mientras los ojos se posaban sobre él. Clara lo miró con preocupación, mientras algunos vecinos murmuraban llena de desconfianza. Manuel, es peligroso, no debemos aventurarnos sin saber, dijo Clara, pero la mirada ardiente de su hermano lo decía todo. En un instante se dio cuenta de que él no solo estaba buscando respuestas, sino también intentando reconciliar su futuro con los secretos del pasado. El anciano lo miró con cierta preocupación. Si lo haces, debes tener cuidado. A veces las verdades son más peligrosas que las mentiras que elegimos vivir. Voy contigo, exclamó Clara, con una chispa de valentía en sus ojos. No me dejarás aquí mientras enfrentas algo desconocido. Mientras se preparaban para el inevitable viaje a las montañas, Manuel sintió un torbellino dentro de él, una mezcla de esperanza y terror. Sabía que cualquier paso que dieran hacia adelante podría cambiarlo todo y al mismo tiempo, uniría más a su familia en torno a esos oscuros secretos del pasado. ¿Y si lo que encontremos no es solo un misterio? ¿Y si es la respuesta que no queremos saber?, se preguntó. Pero no había vuelta atrás. La incertidumbre era sofocante, pero ahora su vida dependía de esos pasos, hacia lo desconocido. Juntos, con el viento soplando fresco en sus rostros, se dirigieron a la montaña, sin saber que lo que descubrirían ahí los marcaría para siempre, y mientras comenzaban a ascender, una sombra extraña apareció justo detrás de ellos. Un susurro apenas audible llenó el aire. ¿O quién les estaba siguiendo? El crujir de las hojas bajo sus pies se convirtió en un eco constante, una melodía tensa que acompañaba cada paso de Manuel y Clara hacia la montaña. El aire se sentía denso, como si incluso la brisa temiera lo que iba a venir. A su alrededor, el murmullo de los vecinos se desvanecía, y solo el sonido de su respiración entrecortada permanecía. ¿Crees que hay algo realmente ahí?, preguntó Clara, su voz temblando como una hoja al viento. Manuel se detuvo un momento buscando palabras que calmaran su inquietud. No lo sé, pero no podemos quedarnos sin saberlo, respondió, sintiendo que cada palabra solo alimentaba su propio miedo. La incertidumbre era un monstruo que crecía en su pecho, haciéndolo sentir tan pequeño frente a la inmensidad de la montaña. Al elevar la vista, el contorno de la colina pareció cobrar vida, girando como un torbellino, invitándolos a acercarse. Las luces misteriosas que don Salvador había mencionado parpadeaban en la distancia, destellos que danzaban como estrellas perdidas bajo un cielo nublado. Algo dentro de Manuel lo atraía hacia allí, una fuerza que iba más allá de su voluntad, como si la montaña misma reclamara su presencia. Manuel, espera. Clara le tomó del brazo, su mirada era una mezcla de angustia y determinación. Si vamos, es que estamos eligiendo enfrentar lo que sea que esté pasando. Tal vez debemos pensarlo un poco más. Si no lo hacemos, Clara, quizás nunca tendremos otra oportunidad, respondió observando cómo se dibujaba la decisión en su rostro. La verdad era que su corazón anhelaba respuestas, mientras que su mente chocaba con el temor a lo desconocido. ¿Era el legado de su padre el que los había empujado hasta aquí? Recordó las historias de héroes en la familia, de quienes enfrentaron lo peor y regresaron. Pero, ¿a qué costo? Se adentraron entre los árboles, la sombra de la montaña los cubría como un manto. Cada paso se sentía más pesado, cada segundo más intenso, como si el tiempo se había detenido y cada respiro era un recordatorio de lo que estaba en juego. De repente un grito desgarrador cortó el silencio. Manuel y Clara intercambiaron miradas, el miedo ahora palpable en el aire. Sin pensarlo comenzaron a correr hacia el origen del sonido. Al llegar a un claro, encontraron a un grupo de vecinos rodeando un gran claro en el suelo, donde una puerta entreabierta se erguía, oculta entre las rocas. Una escalofriante luz emanaba de su interior. Era una entrada oculta que parecía llevar a otro mundo, un portal hacia lo que la montaña había mantenido guardado. Sus respiraciones se hicieron rápidas y entrecortadas. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó Clara, sorprendida. No podemos solo entrar ahí. Tal vez ya no tengo elección, Manuel murmuró, sintiendo que el peso de su herencia lo empujaba adelante. Las historias de terror que había escuchado de niño resonaban en su cabeza, los ecos de advertencia sobre lo que podría ocultar ese oscuro lugar. Pero su deseo de conocer lo que se encontraba dentro fue más fuerte que el miedo. Con un gesto decidido, Manuel se acercó a la puerta. Justo en el momento en que iba a empujarla, un fuerte viento sopló en su espalda, trayendo consigo un susurro, sonaba como el eco de su abuela llamándolo desde el pasado. Manuel, ten cuidado, resonó la voz en su mente. ¿Lo oíste?, preguntó, mirando a su hermana. Pero cuando Clara asintió, su expresión cambió. No estoy sola aquí.
Algo más está detrás de nosotros, exclamó, el terror reflejándose en sus ojos. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Voltearon, miraron hacia la sombra que los seguía. ¿Era una advertencia o una amenaza? El tiempo parecía detenerse. ¿Y si lo que encontramos ahí dentro cambia todas nuestras vidas?, dijo Clara, temiendo lo que podría salir de esa puerta. Estamos listos para eso, respondió Manuel, intentando trazar una línea entre su curiosidad y el terror que los envolvía. Ambos miraron la puerta. Iban a cruzar una frontera. Pero lo que les esperaba era un misterio más oscuro de lo que jamás imaginaron, y las sombras en su camino podrían esconder más que solo secretos familiares. Con el pulso acelerado y el corazón latiendo fuertemente, se preguntaron, ¿qué habría del otro lado? ¿Y quién o qué les estaba siguiendo realmente? Con el viento helado soplando entre los árboles, Manuel y Clara se encontraron paralizados frente a la entrada. La puerta entreabierta parecía respirar, exhalando una luz tenue que iluminaba sus rostros, llenándolos de una mezcla de miedo y fascinación. Era como si la montaña en su silencio estuviera observando y esperando su decisión. Manuel. Clara dudó, su voz un susurro tembloroso. No sé si deberíamos. Esto es demasiado. Él la miró a los ojos, buscando la chispa de valentía que sabía que había en ella. Si no lo hacemos, Clara, podría quedarnos con la duda para siempre. Además, no estamos solos. Todos los vecinos están aquí. No somos los únicos que sentimos que esto es importante. Justo en ese momento el grupo de vecinos que había llegado con ellos comenzó a murmurar. Estaban divididos, unos querían entrar, otros temían lo que podría haber detrás de esa puerta. El miedo corría como un reguero de pólvora, encendiendo las miradas ansiosas y las manos temblorosas. ¿Y si es un lugar sagrado? ¿O una trampa?, preguntó don Salvador, quien había alertado a todos con sus historias. Su rostro reflejaba una mezcla de respeto y temor. O tal vez es el hogar de los espíritus que han estado conectados a nuestras familias por generaciones, dijo una mujer de la comunidad, el miedo ardiente en su voz. La presión aumentaba. Manuel sintió que el terror y la curiosidad se entrelazaban en su corazón. Era el momento decisivo, ellos podían elegir, retroceder y dejar atrás un legado de preguntas o adentrarse y enfrentar lo desconocido. Frente a esa puerta, la historia de sus ancestros resonaba en sus mentes. ¿Serían héroes o simplemente una nota más en el talón de la montaña? Está bien, dijo por fin Manuel, su voz fuerte, si entramos, lo haremos juntos. No vamos a enfrentarlos separados. Miró a su hermana, buscando un destello de aceptación. Está bien, vamos a hacerlo. Clara respiró hondo, su determinación recuperándose, pero si algo va mal no lo habrá, Manuel interrumpió, convencido de su decisión. Mientras empujaba la puerta, un desgarrador chirrido se elevó en el aire, como si la montaña misma protestara ante su decisión. Los vecinos se agolparon más cerca, incrédulos. La luz del interior parecía tirar de ellos, una atracción mágica y aterradora al mismo tiempo. Al cruzar el umbral, el ambiente dentro era sorprendentemente cálido. La luz se desvanecía en sombras danzantes que proyectaban formas a los lados de la pared. Manuel sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Había algo en el aire, una vibración que les hablaba, aunque él no podía entenderlo aún. ¿Escuchas eso?, dijo Clara lentamente, sus ojos ampliándose al darse cuenta de que no solo era una luz, había un murmullo que parecía venir de las paredes mismas. Sonaba como el eco de voces añejas y su significado escurridizo acariciaba su alma. Un pequeño altar, adornado con objetos desconocidos, estaba en el centro del espacio. Un antiguo objeto brillaba con un resplandor extraño, con inscripciones que Manuel no podía entender. Algo dentro de él sabía que este era un legado perdido, un puente hacia lo que su familia había mantenido oculto. Esto es más de lo que imaginé, murmuró Clara, poco a poco acercándose al altar, como si estuviera siendo llamada, pero antes de que pudieran dar un paso más, una figura oscura emergió de las sombras detrás de ellos, paralizando sus corazones. Era una presencia que hablaba a través del silencio, imponente y palpable. ¿Quién se atreve a perturbar el secreto de la montaña?, resonó una voz profunda, reverberando como si viniera desde el centro de la tierra misma. Manuel y Clara se volvieron, sus rostros pálidos y atónitos. Este era el instante que habían temido y al mismo tiempo, anhelado sin poder moverse, se preguntaron, ¿qué secreto guardaba la montaña? Y más importante aún, ¿quién era esta figura que parecía conocer su historia mejor que ellos? La figura oscura dio un paso adelante, revelando un rostro cuyo brillo era como el de una estrella opaca en la noche. Las arrugas surcaban su piel,
pero en sus ojos había un destello de sabiduría milenaria. Soy Aureliana, dijo su voz resonando como una campana en la lejanía, y he sido la guardiana de este lugar durante generaciones. Aquellos que entran aquí deben estar listos para escuchar la verdad que han buscado. El murmullo que emanaba de las paredes pareció silenciarse al instante, atrapado en la tensión del momento. Manuel y Clara intercambiaron miradas, una mezcla de asombro y miedo en sus corazones. ¿Qué verdad?, preguntó Manuel, arriesgándose a romper el silencio. Venimos en busca de respuestas sobre nuestras familias, sobre nosotros mismos. Aureliana asintió lentamente como si la petición fuera un ritual que ya había realizado muchas veces. Las historias de tus ancestros laten aquí, y cada eco te conectará a tu sangre y tus raíces, explicó extendiendo una mano hacia el altar. Cada objeto tiene una memoria, un susurro de aquellos que vinieron antes que ustedes. Pero no todos están preparados para afrontar lo que descubrirán. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Incluso si eso significa enfrentar verdades dolorosas, su voz tembló. Aureliana sonrió con tristeza, un gesto que revelaba la esperanza y la carga de tantos secretos. El dolor es el camino hacia el entendimiento. Pero la elección siempre es tuya. Pueden alejarse o sumergirse en lo desconocido. Manuel sintió que su corazón latía con fuerza. No podemos regresar sin respuestas. La montaña nos ha traído aquí por algo. Debemos enfrentar lo que sea necesario. Las manos de Aureliana se posaron sobre el antiguo objeto en el altar, y con un suave movimiento, lo levantó. Era un medallón, desgastado pero lleno de belleza. Este medallón pertenece a tu familia, explicó. Te llevará a los recuerdos de aquellos que amaron, perdonaron y sufrieron. Pero ten cuidado, no todos los recuerdos son dulces. La energía en la habitación cambió. Manuel y Clara se acercaron lentamente atraídos por la luz suave que emanaba del medallón. En sus corazones sentían una mezcla de deseo y temor. ¿Estás listo para ver la verdad?, preguntó Aureliana, su mirada incisiva como un rayo que atraviesa la oscuridad. Clara tragó saliva. ¿Y si no nos gusta lo que vemos? Entonces encontrarán la manera de sanar y crecer, dijo Aureliana. Todo lo que hay aquí está destinado a liberarlos. A veces la verdad puede pesar más que 1000 mentiras, añadió Manuel, sintiendo que su estómago se encogía. El futuro de su familia estaba comenzando a tejerse entre el medallón y su voluntad de desentrañar las historias ocultas. Con un movimiento decidido, Manuel extendió su mano hacia el medallón, pero Aureliana detuvo su acción. Recuerda, al tomar este paso te comprometes a descubrir lo desconocido. La montaña no revelará solo las verdades que buscan, sino también las que temen. El aire se tornó pesado y el silencio se entrelazó con la resonancia de las palabras de la guardiana. Manuel miró a su hermana, cada uno consciente del abismo que estaban a punto de cruzar. ¿Podrían manejar lo que estaba por venir? ¿Entonces seremos lo que la montaña necesita que seamos?, preguntó Clara con una voz apenas audible. Solo ustedes pueden decidirlo. Aureliana alzó el medallón al nivel de su pecho, listo para revelarlo plenamente. La incertidumbre titilaba en el aire mientras las luces danzaban alrededor del altar, creando sombras profundas que parecían cobrar vida. La figura de Aureliana comenzó a desvanecerse, como un sueño que se escapa al despertar, dejando a Manuel y Clara en la penumbra del templo. Mientras las sombras giraban más intensamente, un eco resonante surgió de las paredes, y las voces de sus ancestros empezaron a entrelazarse en un coro melodioso y temido. ¿Qué secretos les revelarían? De pronto el medallón brilló intensamente, como si esperara que hicieran su próximo movimiento. ¿Aceptarían la verdad que les esperaba, con todas sus consecuencias? La decisión estaba frente a ellos. En un instante el rumbo de sus vidas podría cambiar para siempre. Manuel respiró hondo, sintiendo como el aire frío de la montaña le llenaba los pulmones. La luz del medallón parecía engancharse en su corazón, como si lo llamara a dar el paso definitivo. Clara a su lado, tenía los ojos abiertos de par en par, una mezcla de fascinación y terror reflejándose en su rostro. «Lo hacemos juntos», sí, murmuró Manuel, buscando el ancla en la mirada de su hermana. A pesar del miedo que compartían, un frágil hilo de confianza los unía. «Sí, juntos», respondió Clara, su voz apenas un susurro que resonaba con la resolución que ambos necesitaban. Aureliana sonrió, satisfecha. «Entonces, al fin, vengan. Tomen el medallón y activen su poder. Permitan que sus corazones sean guiados por las historias que habitan en él». Manuel tomó el medallón con ambas manos. La superficie fría del metal se sentía etérea,
casi como si palpitara al tacto. Clara se acercó y juntos lo colocaron en el altar. La luz del medallón se intensificó, envolviendo la habitación en un halo dorado. Piensen en sus ancestros. Permitan que sus voces sean escuchadas, dijo Aureliana, mientras la energía del templo parecía vibrar a su alrededor. Un murmullo creciente comenzó a surgir, envolviéndolos en una melodía ancestral. Imágenes comenzaron a danzar ante sus ojos, visiones de sus abuelos, risas, lágrimas, sueños incumplidos. Eran los recuerdos de su familia, cada uno más vívido que el anterior. ¿Ves eso, Clara? Manuel exclamó señalando una imagen que mostraba a su abuelo en su juventud, con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Él estaba lleno de vida, ¿verdad? Pero parece que hay algo más. La imagen se distorsionó mostrando la tristeza y la lucha que había enfrentado. Clara sintió como la tristeza pesaba en su pecho. No sabía qué pasó, por tanto confesó, lágrimas asomándose a sus ojos. Esas son las verdades que debemos confrontar, dijo Aureliana, mientras el eco de las voces de sus ancestros crecía en intensidad. Cada historia tiene luz y sombra. Las sombras nos enseñan sobre el sacrificio, el amor y el perdón. Es en la aceptación donde podemos encontrar la paz. El medallón brillaba ahora con una luz cegadora mientras más y más recuerdos se desplegaban, momentos de risa y celebración, pero también de desamor y desilusión. Manuel sintió que su corazón se encogía, al contemplar el legado de dolor que había afectado a sus antepasados. Manuel, dijo Clara, su rostro pálido. ¿Estamos listos para esto? Cada uno de estos recuerdos son cargas que parecen insuperables. Debemos hacerlo. No podemos huir de ellos, no más, respondió él, su voz firme, pero el miedo resonando en su pecho. Era un camino que no habían imaginado, en donde la luz del medallón se transformó en un puente hacia lo desconocido. La energía en la habitación se tornó frenética, y de pronto, una imagen quedó grabada en sus mentes, su abuela. Una mujer sabia con ojos profundos, sosteniendo las manos de un niño, su padre. La escena era de un amor crudo y puro, pero también de un dolor palpable que había marcado el latido de su familia. Ella aún guarda un secreto, algo que cambió todo, murmuró Manuel, sintiendo un escalofrío helado recorrer su espalda. ¿Qué será?, preguntó Clara, incapaz de apartar la vista de la imagen. ¿Por qué parece que está luchando? El medallón vibró e iluminó aún más, y en ese momento comprendieron que estaban a punto de desvelar una verdad que podría cambiar no solo su pasado, sino su futuro. Cada segundo se sentía como un eco del destino, y en lo profundo de sus corazones, sabían que la revelación que estaban a punto de conocer podría ser tanto una carga como una liberación. ¿Estamos listos para descubrir lo que el pasado nos necesita revelar?, preguntó Manuel, con el medallón aún palpitante entre sus manos. Clara lo miró fijamente, sintiendo que el peso de sus ancestros se instalaba en sus almas. Solo hay una forma de saberlo, dijo en un susurro mientras un estremecimiento de ansiedad y curiosidad los invadía, así, con el medallón brillando intensamente, ambos decidieron dar un paso al frente hacia su destino. Una nueva verdad estaba a punto de ser descubierta, y el canto de sus ancestros resonaría en sus corazones, llevándolos a lo inesperado. ¿Qué secreto profundo guardaba su abuela que transformaría sus vidas para siempre? ¿Y cómo cambiaría todo lo que creían saber sobre sí mismos? El ambiente en la habitación comenzó a cambiar, la luz del medallón iluminaba su piel y parecía invadir sus corazones con un peso ancestral. Manuel y Clara sintieron como el aire a su alrededor se cargaba de energía, cada pulso del medallón resonaba como un tambor en sus almas. Las visiones que habían presenciado se entrelazaban en un torbellino de emociones. Vamos, debemos descubrir la verdad, murmuró Manuel, entusiasmado con una mezcla de miedo y determinación. Clara asintió, sintiendo que el eco de sus ancestros la empujaba hacia adelante. Eran herederos de una historia plagada de sacrificios y logros, pero también de secretos que debían enfrentar. Mi querida familia, comenzó Aureliana, su voz reverberando suavemente, los recuerdos pueden herir, pero son necesarios para la sanación. Lo que descubrirán aquí les permitirá liberarse de las cadenas del pasado. Las imágenes comenzaron a girar ante ellos, revelando la lucha de su familia a través de generaciones. Manuel se vio a sí mismo, no solo como un joven perdido en la ciudad, sino como parte de una cadena interminable de esfuerzo, amor y dolor. Cada momento se volvía palpable, lleno de risas y lágrimas. Esos son nuestros abuelos, dijo Clara, señalando a sus antepasados, quienes llevaban en sus rostros las huellas del sacrificio. ¿Pero por qué todo esto fue ocultado? Aureliana, con mirada firme, respondió, a veces los secretos son una forma de proteger, pero el silencio puede herir más que la verdad.
Ustedes deben decidir si están listos para liberar a su familia de las sombras. Manuel sintió que su corazón latía más rápido, un torrente de emociones se agolpaban en su interior. La incertidumbre había sido un compañero constante, pero ahora, de pie ante la esencia de su familia, sintió que había un camino hacia la redención. Sí, estamos listos, respondió él con fuerza en su voz. No podemos seguir cargando este peso. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Clara, mientras la luz del medallón se tornaba más intensa, iluminando incluso los rincones más oscuros. Al tomar este medallón, deben estar dispuestos a aceptar la verdad y todo lo que venga con ella, explicó Aureliana, su tono ahora más suave. Sus vidas nunca volverán a ser las mismas, pero en la verdad encontrarán la libertad. Sin dudarlo, Manuel cerró los ojos, sintiendo la calidez del metal en su piel. El momento de la verdad había llegado. Cuando abrió los ojos la luz lo envolvió, y a su alrededor las sombras se dispersaron, dejándolos ver un mundo que había estado oculto. Los ojos de Manuel y Clara se llenaron de imágenes. Vieron a su abuelo de pie en el umbral de su hogar con un rostro preocupado, enfrentando las decisiones que lo llevaron a dejar su tierra, las promesas y los sueños que lo llevaron a un nuevo mundo. La miraban y comprendían su lucha, su valentía. No estaba huyendo solo para sí mismo, sino por amor a nosotros, murmuró Manuel, mientras una lágrima corría por su mejilla. En ese momento un nuevo recuerdo surgió, uno que resonó profundamente en sus corazones, Doña Rosa, su abuela, en sus días más oscuros, llevando en sus manos la carga del legado familiar, pero también la esperanza de un futuro lleno de amor. Ella siempre ha estado con nosotros, aun en los momentos difíciles, reflexionó Clara, sintiendo el nudo de amor y tristeza por todas las pérdidas que atravesaron su familia. Las visiones se tornaron más vívidas, mostrándoles la importancia de la unión familiar. El sacrificio no solo se trata de dejar atrás, sino de construir un hogar donde el amor pueda florecer, resonaron las palabras de su abuela en el aire. El medallón pulsaba con una energía renovadora, sus corazones ahora entendían la unión que mantenía a su familia fuerte. Finalmente, el último destello del medallón les ofreció la imagen de una nueva vida, un amanecer tras la tormenta, donde el pasado se encontraba con el presente. Manuel y Clara se miraron, comprendiendo que cada decisión que tomaron les había conducido a este momento, el momento de reconocer su historia y sus raíces. Estamos juntos en esto, dijo Clara, su voz firme. Vamos a honrar nuestro legado. Y a construir uno nuevo, acordó Manuel, mientras la luz del medallón comenzaba a desvanecerse. La habitación se llenó de un brillo cálido, iluminando sus rostros con renovada esperanza. Aureliana sonrió, su mirada reflejaba orgullo. Ahora están listos para enfrentar lo que está por venir. Recuerden que el amor y la aceptación son parte del viaje. El aire se llenó de un susurro de aprobación. Manuel y Clara sintieron una profunda conexión con sus antepasados, combustibles para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Al salir de la montaña, sabían que habían desvelado no solo los secretos de su familia, sino que también habían encendido en ellos un fuego de transformación personal. San Gregorio sería testigo de su renacimiento, donde cada paso sería guiado por el amor de aquellos que vinieron antes que ellos. El pueblo, una vez sumido en la tristeza, brillaría con una nueva luz. Manuel y Clara, convertidos en guardianes de la historia familiar, estarían listos para transmitir su legado a las futuras generaciones. Al mirar al horizonte sintieron una paz interior y una determinación inquebrantable. Regresarían a casa no solo como hermanos, sino como los portadores de un nuevo amanecer. Así concluyó su viaje, uno que lo uniría todo, la familia, los sacrificios, la esperanza y las verdades de un pasado que al ser enfrentado, les brindó las alas para volar hacia el futuro. Ahora, querido espectador, ¿estás listo para tomar el control de tu historia? Si te ha emocionado esta travesía de transformación familiar, entonces te exijo que te suscribas inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas vivan estas historias transformadoras. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Tu voz es importante, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta transformación. Juntos hagamos que más corazones se abran a la verdad.